Repasaremos la actualidad que nos deja la actividad parlamentaria, escucharemos a los grupos sobre la propuesta del Gobierno de reparto del trabajo y escucharemos también al presidente de la Fundación Caja Navarra. Hablaremos con Chencho Jiménez sobre el tren de alta velocidad y sobre Caja Navarra. En nuestro reportaje escucharemos al presidente de Médicos Sin Fronteras, que compareció en una sesión de trabajo para dar a conocer la labor humanitaria que realizan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El Gobierno de Navarra ha retirado su decreto sobre el empleo en la administración pública. Lo ha hecho después de que esta misma semana el Parlamento rechazara ese decreto, sumándose así al plante de los sindicatos de la función pública. La presidenta Barcina ha dicho que lo ha hecho para demostrar que no buscan conseguir despidos. El Ejecutivo intentará volver a negociar su propuesta sobre el reparto del trabajo en la administración. Primero los sindicatos y ahora el Parlamento. La oposición suma fuerzas en contra de la propuesta del Gobierno en materia de función pública. La Cámara Foral rechaza así la modificación del decreto que quiere llevar a cabo el Gobierno porque abre la puerta al despido colectivo en la Administración por razones presupuestarias. Los grupos piensan ya en cómo frenar las intenciones del Ejecutivo. Si aquí nos quieren modificar un reglamento para poder despedir por causas presupuestarias a casi 5.000 trabajadores, pues se puede convertir en ley esos preceptos reglamentarios y entonces ya no podrán modificar esos preceptos legales. Sinceramente, una vergüenza hablar de crear empleo, hablar de repartir empleo, cuando estas medidas lo único que están haciendo, lo único que van a hacer, desde luego, es destruir aún más empleo público. Y encima, con esa manera que plantea del reparto del trabajo, está rompiendo uno de los principios básicos, que es la dignidad en el trabajo. Es introducir la reforma laboral con un bisturí en el ámbito de la función pública. Y creemos, en cualquier caso, que hay otras muchas herramientas de la gestión de recursos humanos de la Administración antes que recurrir a esa. UPN asegura que la intención del decreto es crear más empleo y no destruirlo, pero solo cuenta con el apoyo del Partido Popular. Y hacemos un llamamiento al Gobierno de Navarra y a los sindicatos para que agoten todas las vías de diálogo posibles. No se busca con esto es despedir, ¿no? Sino todo lo contrario, es que haya más personas con posibilidades de trabajar. El Parlamento ha rechazado también la excesiva tasa de temporalidad de las administraciones navarras, especialmente en los departamentos de salud y educación. Caja Navarra tiene un valor a día de hoy de 221 millones de euros. Es uno de los datos que han revelado los actuales gestores de la entidad, que han avanzado que el presupuesto de gasto que tendrá la entidad será de unos 21 millones de euros, de los que 19 irán a la obra social, o que el programa Tú eliges, tú decides continuará en 2013. Además, han detallado la composición y funciones del nuevo órgano de gobierno, el patronato de 9 miembros. Es un órgano colegiado que ha de funcionar como tal y se configura con una composición más reducida y proporcionada a la nueva caracterización para asegurar tanto la operatividad como una representación plural. La comisión gestora ha participado en una sesión del Parlamento en el que han escuchado los reproches de la oposición. Consideran que los nuevos estatutos no dan un nuevo aire a la Fundación y que seguirá existiendo dependencia del Gobierno y ausencia de control parlamentario. Pero sinceramente nosotros pensamos que la independencia pretendida queda en entredicho con estos estatutos. En seguir manteniendo unas estructuras absolutamente opacas al control público y al control ciudadano. Los mismos pecados originales que han posibilitado lo que está pasando, que es la opacidad, la falta de control. La oposición también ha mostrado interés por saber si los estatutos se han elaborado de forma independiente o a través de indicaciones del Gobierno. Para UPN, la nueva entidad deberá favorecer a la sociedad navarra. La importancia de que personas ocupen esos puestos vienen derivados de la capacidad que tengan luego para repartir ese importante presupuesto de la forma más acertada. En cuanto el Ministerio de Economía dé su visto bueno a los nuevos estatutos, comenzará la andadura de la Fundación Caja Navarra. Llega ya nuestro tiempo para la entrevista y esta semana charlamos con el parlamentario de Aralar, Nafarroa Bai, Chencho Jiménez, y vicepresidente segundo del Parlamento. Gracias por atendernos estos minutos. A vuestra disposición siempre que queráis. Bueno, esta semana la oposición habéis sumado fuerzas para rechazar esa propuesta del reparto del empleo público en la administración foral, porque consideráis que abre la puerta a los despidos por razones presupuestarias en el caso de la administración pública. Sí, hay dos razones que creo que son las dos muy importantes. La primera es porque si estamos en contra de una reforma laboral digamos, en la empresa privada, lo que no podemos aceptar es que las administraciones
apliquen un procedimiento exactamente igual, es decir, que simplemente con un razonamiento económico presupuestario se pueda despedir a empleados públicos. Esa es una razón que no es admisible y que no entendemos cómo la presidenta de Gobierno ha sido capaz de ponerla encima de la mesa. El segundo elemento es que en los últimos 2 años en la Administración de Navarra se han perdido casi 2.000 empleos. Por lo tanto, no tiene ningún sentido seguir apostando por políticas de reducción del personal de las administraciones de Navarra, sino todo lo contrario. Lo que creemos es que hay que volver a recuperar el nivel de empleo en la administración para volver a recuperar el nivel y la calidad de los servicios públicos. Hablando de empleo, esta semana se ha vuelto a celebrar una nueva reunión de la Mesa por el Empleo. Los grupos habéis presentado vuestras propuestas. ¿Cuáles son las de Aralar Navai? Pues nosotros creemos que la mesa de empleo que está hecha en el marco del Parlamento, la única capacidad que tiene el Parlamento, no somos el Gobierno, nosotros no podemos gestionar los departamentos, es legislar y por lo tanto hemos hecho una propuesta de aprobar aquí en esta Cámara una ley de medidas urgentes en materia de activación económica y empleo que tendría una duración desde septiembre de este año hasta junio del 2015, es decir, casi 2 años de duración, que tendría 2 objetivos para nosotros muy importantes. Una es reducir la tasa de desempleo en Navarra por debajo del 14% y una segunda que sería intentar atender a 4.000 personas que están en riesgo de exclusión social o que por circunstancias de falta de formación, edades avanzadas o demás, tienen muy difícil la reinserción en el mercado laboral. Y dotamos esa ley con 520 millones de euros para su recorrido de 2 años. ¿Qué medidas habría que atender en concreto? Nosotros planteamos precisamente una que va en contra de lo presentado por la presidenta Yolanda Bárcena, que es recuperar una parte del empleo público. Otra es repartir el trabajo empezando por la Administración, pero no en los términos que plantea el Gobierno. Nosotros creemos que es posible, con carácter voluntario, aplicar una reducción de jornada y sueldo en los trabajadores públicos que lo deseen, que la Administración siga cotizando el 100% como si estuviesen a jornada completa y que el cómputo de reducciones que se acojan a esa se contrate nuevo personal. Y también incentivar este método de reparto del trabajo en la empresa privada. Otro tema que planteamos es crear un fondo de inversiones públicas con 3 medidas. Una, el tercer plan de carreteras que está bloqueado, el plan de infraestructuras locales que está igualmente bloqueado y crear un nuevo campo, un nuevo plan de actuación que es rehabilitaciones ligado a la accesibilidad, la habitabilidad y también las mejoras de sostenibilidad energéticas y demás, y aplicarlo tanto al ámbito privado, al parque de vivienda privada, como a los espacios públicos. Y con esas 3 medidas y con un presupuesto de en torno a 160 millones de euros, esas medidas creemos que se puede incentivar económicamente de una forma importante. Hay otra medida que también nos parece muy importante y es crear un fondo de microcréditos directos desde la Administración para pymes, autónomos y emprendedores y una línea de avales también para acceder al crédito. Y el conjunto de esas medidas, junto con la apuesta por 3 sectores fundamentales, uno que es el sector de la economía social, cooperativas y demás, otro que es el sector primario, ganaderos, agricultores, y otro que sería todo lo que es el sector servicios y turismo, intentar reactivar la economía con carácter urgente, y por eso planteamos que esta proposición de ley debería estar en vigor para el 1 de octubre del 2013. Una semana también marcada por esa reunión entre la presidenta Bárcena y el líder de los socialistas navarros, Roberto Jiménez, para hablar del tren de altas prestaciones. En este sentido, desde vuestro grupo tenéis muy clara vuestra postura. Sí, nosotros no nos apuntamos a ese carro, ni a ese tren. Creemos que el tren de altas prestaciones tal cual estaba, o de alta velocidad tal cual estaba diseñado, era un proyecto absolutamente injustificable, era fuera un lujo que no nos podíamos permitir, que nos lo estaban echando en cara quienes estaban pagando una parte de ello, que era la propia Europa, y que en medida de la crisis se nos ha venido encima, se ha visualizado que es insostenible. Por lo tanto, nosotros sí nos parece adecuado la modernización y la adaptación técnica al ancho europeo, a mejorar todos los elementos técnicos necesarios del corredor actual, y nosotros estamos de acuerdo con el tercer carril,
con ese tercer rail. Por lo tanto, no compartimos el deseo o la obsesión del Partido Socialista de Navarra de seguir con estas obras que van a ser un ridículo y nos va a dejar muy mal a esta comunidad, puesto que de Zaragoza hasta Castejón no va a haber tren de alta velocidad, desde Tafalla hasta la unión con la Comunidad Autónoma Vasca tampoco va a haber, y se nos van a quedar ahí unos kilómetros que van a parecer una isla, y va a ser despifarrar muchos millones, los pague Navarra, los pague el Estado, que no tenemos y que no nos podemos permitir. Esta ha sido la segunda reunión bilateral entre la presidenta y Roberto Jiménez. ¿Creéis que van a ir avanzando esas relaciones, que finalmente van a llegar a esos acuerdos que tanto anhela Yolanda Bárcena? Bueno, yo creo que el Partido Socialista está intentando, por un lado, escenificar que está enfrente del Gobierno, que está enfrente de UPN y que está enfrente de Yolanda Bárcena, pero en la práctica está más cerca del Gobierno de Yolanda Bárcena que de nadie. Y cuando digo de nadie, me refiero del resto de los grupos de la oposición. Para cuando sale algo que merece la pena, por ejemplo, en este Parlamento, aprobado conjuntamente con el Partido Socialista ha sacado una docena de cosas con el Gobierno. Por lo tanto, yo creo que se está imponiendo dentro del Partido Socialista la necesidad que tiene de sostener al Gobierno en estos momentos ante el riesgo de que hubiese unas elecciones que seguramente no quiere afrontar porque no le vendrían muy bien, ¿no? Y en la práctica lo que está haciendo fundamentalmente es, con cierta escenificación de enfado o cabreo hacia la presidenta y hacia el Gobierno, en el día a día fundamentalmente sostenerlo. ¿Qué ha supuesto la moción de censura? ¿Ha cambiado algo desde esa moción? Bueno, yo creo que formalmente desde la moción de censura aquí no ha cambiado nada. El tema de la moción de censura yo creo que en su momento sí fue importante, porque veníamos acumulando los casi 2 años donde se visualizaba que este Gobierno no daba respuesta a las necesidades que tiene esta comunidad, donde se visualizaba que está en minoría, que no está en condiciones de gobernar, que además está absolutamente arrastrado por todo lo que tiene que ver con Caja Navarra, la corrupción, el cobro de dietas, etcétera, y que Navarra está muy mal. Y Navarra no se puede permitir, la sociedad navarra, los ciudadanos y ciudadanas, no se puede permitir un Gobierno que no hace nada, que todas sus energías las dedica a defenderse de su propia situación y a salvarse de sí mismo, ¿no? Entonces, visualizar eso mediante una moción de censura era importante, y saber que hay mecanismos para poder acabar con ella. Bueno, el Partido Socialista optó por mantenerlo, y va en relación a lo que comentábamos antes, de que el Partido Socialista en el fondo no quiere acabar con la legislatura, no quiere acabar con el Gobierno de Yolanda Bárcena en estos momentos, y prefiere prolongar esta agonía del Gobierno, pero a la vez de toda la sociedad navarra, y la moción de censura permitió para visualizar que es posible un cambio y que hay otras formas de gobernar y otras políticas que se pueden hacer. ¿Ese cambio se daría si hubiese unas elecciones ahora en Navarra? ¿Qué cree que pasaría? Yo lo tengo muy claro. Es decir, nosotros sabemos, porque hemos hecho encuestas, y nuestras encuestas coinciden con las que ha hecho UPN, y nuestras encuestas coinciden con las que ha hecho el Partido Socialista. Y lo que dicen las encuestas del UPN, del Partido Socialista, las nuestras, es que en estos momentos el Gobierno no tendría los apoyos que tiene, y que ni siquiera en un acuerdo entre UPN, PSN y PP garantizan la mayoría absoluta. Y que incluso cada vez está en el aire, pero cada día está más cerca, incluso una mayoría absoluta alternativa, incluso sin el Partido Socialista. Es decir, entre H. Bildu, entre Geroa Bai y Izquierda Esquerra. Por esto, y este es el fondo por el cual UPN no quiere elecciones y el Partido Socialista tampoco quiere elecciones, porque no tienen garantizado ni siquiera que pudiesen volver a conformar una mayoría absoluta en este Parlamento. Hablaba usted de Caja Navarra, de lo que está suponiendo toda la investigación de las dietas. Esta semana se ha dado un paso más con esa declaración como imputado de Enrique Goñi. También el Partido Socialista ha propuesto una proposición de ley en torno a la Fundación Especial de Caja Navarra. Parece que los grupos de la oposición la apoyaríais, en principio, en contraposición con la que propuso el Gobierno en su día. Sí, claro. El tema es que con Caja Navarra, en el conjunto de los temas que están teniendo todo el eco mediático y toda la indignación social, el problema de Caja Navarra es que es casi
siendo obsceno lo que ha ocurrido con el tema de las dietas, es lo menos importante. Lo realmente importante es que ha desaparecido Caja Navarra, han desaparecido todo su valor, que era por encima de los 1.000 millones, y que nadie da cuenta de ello. Y nadie da explicaciones de cómo en 10 años se ha podido liquidar una caja que llevaba 100 años funcionando, ¿no? Entonces, lógicamente, ahora, más allá de dar cuenta judicial del tema de las dietas, lo que se quiere es abrir un debate, que hay que abrirlo porque para eso estamos también, sobre, digamos, el resto, ¿no? Sobre lo que queda, y lo que queda es la Fundación Caja Navarra, ¿no? Claro, es cierto que el Gobierno pretende seguir en su obsesión y en su empeño de que esto es algo privado y que no tiene que estar bajo el control público. Nosotros tenemos muy claro que Caja Navarra siempre ha sido algo público y que ha estado bajo el Gobierno, y que la Fundación también. Entonces, bueno, si se presenta una alternativa a los estatutos de la Fundación, que lo que garanticen sea dos términos para nosotros. Uno, que este Parlamento tiene capacidad de control político sobre la Fundación, esté quien esté, y dos, que la Cámara de Contos audita todos los años las cuentas de la Fundación, esté quien esté. Eso es lo importante. Nosotros no tenemos ni interés ni de tener a Aralar Nava y ningún representante en esa fundación, ni que sea de independientes o políticos. Porque esta propuesta del Partido Socialista abre otra vez la puerta, ¿no?, a que los cargos políticos puedan estar en el patronato. Quizá no sería bien entendido por la ciudadanía ahora mismo. Sí, pero a nosotros eso no es lo que nos interesa ni lo que deseamos. Nosotros lo que queremos es que en los nuevos estatutos se recoja que es una fundación de carácter público y que estará sometida al control del Parlamento de Navarra y a la auditoría de la Cámara de Contos. Y si los miembros del Consejo son personas privadas, mejor que si son políticas. Nosotros no tenemos ninguna voluntad y ningún deseo de que sean miembros de este Parlamento o del Gobierno los que estén en ese órgano. Pueden ser personas absolutamente al margen de la política, pero tienen que estar sometidas al control público. ¿Llegará la comisión de investigación? Pues, por desgracia, hoy será difícil. Volveremos a tratarlo, no sé si en el mes de junio, pues si nos dará tiempo, si no en septiembre, pero el Partido Socialista sigue sin querer. Seguramente tendrán que ocurrir más hechos judicialmente escandalosos, bien sea en la propia Audiencia Provincial de Pamplona, bien sea cuando la Audiencia Nacional entre de lleno en el tema de Caja Navarra, que lo que es la desaparición de la caja está en la Audiencia Nacional, y quizás cuando eso alcance un nivel insoportable el Partido Socialista se digne a aceptar una comisión de investigación. Chencho Jiménez, de nuevo gracias por estos minutos, por habernos atendido en Parlamento. A vuestra disposición cuando queráis, y también gracias a vosotros. Médicos Sin Fronteras está llevando a cabo una campaña de sensibilización en Navarra. Esta exposición ha sido una de sus acciones, pero ha habido más. En la Comisión de Convivencia y Solidaridad Internacional ha comparecido el presidente de la organización para informar sobre la situación de las poblaciones en las que llevan a cabo labor humanitaria. Un encuentro que ha valorado muy positivamente. Pensamos que las causas de los problemas a los que nosotros respondemos tienen soluciones mucho más políticas que humanitarias. El trabajo humanitario es ayudar a una víctima de una guerra, de un terremoto, de una hambruna, y las causas siempre van mucho más allá. Las posibilidades de solucionar los problemas están siempre en la esfera política, no en la humanitaria. También es una oportunidad, yo diría, única para aunar el esfuerzo que está haciendo Médicos Sin Fronteras estas 2 semanas con Pamplona Sin Fronteras. Hemos hecho un desembarco en Pamplona con exposiciones, cuentacuentos para niños, documentales, películas, debates, presentaciones de libros, que es para aproximarse a la ciudadanía de Pamplona, que se compagine con una aproximación en paralelo con el estamento político de Navarra, y que podamos compartir las mismas inquietudes a otro nivel, que eso debería sintonizar y aproximar los niveles políticos y de la población general. En la sesión el presidente ha trasladado algunas de las preocupaciones de la organización que preside y que son comunes a todas las ONGs. Nos preocupa mucho el colapso de la financiación oficial para ayuda humanitaria y para cooperación y el desarrollo del Gobierno central español, del Gobierno de Navarra y de muchos gobiernos occidentales. No es solo aquí, pero nos preocupa mucho. Está dejando
y lo sabemos de primera mano, a muchos miles de seres humanos sin ayuda que necesitan. Yo vengo de estar en República Centroafricana hace 3 semanas y he visto a personas que recibían tratamiento antirretroviral para el SIDA hasta hace unos meses, financiado por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA y la Tuberculosis, cuya financiación España ha decidido no cumplir sus compromisos y interrumpir, y que han dejado de recibir el tratamiento. Tiene unas consecuencias desastrosas. Sin embargo, en su caso se financian en un 90% con aportaciones privadas que apenas han descendido, por lo que agradecen a los colaboradores que mantengan sus aportaciones también en estos momentos de crisis. Muy poco, mucho menos de lo que sería previsible. Nosotros nos financiamos sobre todo por las aportaciones aproximadamente 500.000 de personas del Estado español, que de manera regular la mayoría, de manera esporádica unos cuantos miles, pues nos apoyan. Esto forma el 90% de nuestros fondos, o sea que dependemos, la pérdida de la financiación oficial nos hace perder o preocuparnos por un 10% solo, y es sorprendente con los años que llevamos de crisis financiera seria en España. Solo este último año hemos empezado a notar una disminución en la cantidad de contribución, y muchos socios que nos van diciendo: he perdido mi trabajo, tengo que disminuir mi cuota, no puedo seguir apoyándoos. Pero nos parece muy impresionante. Pensamos que el instinto solidario de la población española es impresionante. Otra de sus preocupaciones, y que les impide desarrollar su labor en las mejores condiciones posibles, hace referencia al cambio de imagen que han sufrido las ONGs que trabajan en terrenos conflictivos debido a la manipulación política y militar que a su juicio están sufriendo. Y lo que sí que es nuevo en las últimas 2 décadas es la manipulación política y militar de la ayuda humanitaria, sobre todo desde que empezó la guerra contra el terrorismo después del 11 de septiembre del 2001, ha generado muchísima desconfianza en muchas partes del mundo sobre lo que es ayuda humanitaria. Médicos Sin Fronteras, con la excepción de Somalia, donde no hemos podido históricamente desde los años 90 trabajar de otra manera, trabajamos siempre sin escoltas y sin protección militar. Consideramos que eso, en primer lugar, por una cuestión muy práctica, al tener una escolta armada, atrae sobre ti una respuesta mucho más violenta que si vas sin armas. Si alguien te va a atracar y no tienes escolta armada, te enseñan un arma, tú te rindes. Si tienes una escolta armada, te van a disparar desde el principio. O sea que, en términos prácticos, es mejor ser frágil y débil que ser demasiado robusto. Pero sobre todo en términos de imagen, como las escoltas armadas siempre van a venir por alguno de los grupos que está en conflicto en esa zona en concreto, nos daría una imagen de ser parte del conflicto y estar aliados con un lado o con otro, y eso es lo que definitivamente queremos rehusar. Nosotros negociamos siempre con líderes de la población civil, con los líderes militares, con los talibán, con el Shabab, con los grupos armados y peligrosos que hay en la zona, para que comprendan, pero es muy importante que ninguno de ellos sea visto con nosotros regularmente, porque no queremos ser parte de ninguna de las opciones políticas o militares en el conflicto, sino un grupo de extranjeros que vienen a ayudar a la gente y que no se meten en ningún lío. No, esto es vuestra guerra, nosotros venimos aquí a apoyar. Esa es la imagen que tenemos que dar y que conseguimos dar en muchos sitios. Tenemos 40 años de experiencia en este trabajo, nos ha ido muy bien hasta ahora, y es las últimas 2 décadas donde cada vez más se nos hace más difícil pasar el mensaje de que no tenemos nada que ver con esa guerra. Si fuéramos con escoltas armadas, sería mucho más difícil explicar que no tenemos nada que ver con la iniciativa militar. Esta organización, que obtuvo el Nobel de la Paz y el Príncipe de Asturias de la Concordia, es una de las principales organizaciones humanitarias del mundo. Nació en 1971 de la mano de un grupo de médicos y periodistas dispuestos a ejercer una acción médica independiente de intereses políticos y económicos entre poblaciones víctimas de situaciones de emergencia, situaciones de las que se comprometen a dejar testimonio. El lunes se reúne la mesa y junta de portavoces. Se tratará la propuesta por la que se instará al Gobierno de Navarra a reanudar las negociaciones con el Gobierno central para la firma de un nuevo convenio para la ejecución del tren de altas prestaciones. Además, también se solicitará la comparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro para que informe sobre los trabajos para el recrecimiento del embalse de Yesa. El martes se celebrarán 4 comisiones, entre las que destaca la de Presidencia, Justicia e Interior. Comparecerá el consejero del ramo para informar sobre el nivel de desarrollo de la Ley de Transparencia y del Gobierno Abierto, comparecencia a petición del parlamentario no adscrito Manu Ayerdi. El miércoles, la Comisión de Salud debatirá la moción por la que se insta al Gobierno foral a aplicar la Ley de Riesgos Laborales en todos los ámbitos, especialmente en las urgencias rurales. El jueves, la Comisión de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local debatirá la moción por la que se insta al Gobierno de Navarra
a agilizar los trámites para que se inicien las obras de renovación de las redes y conducciones de agua potable en el concejo de Rada. La semana parlamentaria se cerrará el viernes con la comparecencia en comisión del consejero de Fomento para informar de las consecuencias del deslizamiento producido en la carretera nacional 121A cerca de los túneles de Belate y que ha sido solicitada por el parlamentario de Bildu, Koldo Amezketa. Todo lo veremos aquí la semana que viene, como siempre, en Parlamento. Adiós.